El conflicto en el Medio Oriente comienza a afectar nuestro bolsillo. Se anuncia un aumento en el precio de la gasolina. Además, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos aumenta el nivel de alerta en algunos puntos muy particulares. La gobernadora Jennifer González se reafirma, insiste en los proyectos que el Senado le rechazó la semana pasada. ¿Cuál fue el mensaje que le envió a la legislatura? Hoy se lo presentamos. Comenzamos a jugar Pelota Dura. Saludos amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Soy Laisa Torres en sustitución del compañero Ferdinand Pérez. De inmediato les presento al equipo que me acompaña esta noche, Denise Pérez y Humberto Mercader. Saludos. Saludos Laisa, saludos a Humberto y saludos a todo Puerto Rico. Saludos, Humberto. muy buenas noches Laisa, buena vuelta aquí de nuevo y a toda nuestra audiencia, muy buenas noches. Bueno, y comenzando la semana también se une vía Zoom Ferdinand Pérez. Saludos Ferdinand. ¿Qué tal amigos? Muy bien. Qué bueno. Encantado de estar como siempre aquí en un día tan importante, ¿no? Y con tantos temas interesantes. Asimismo, más importante es lo que se vivió, lo que presenciamos este fin de semana, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente. La tensión crece, el conflicto se extiende más allá a otros países importantes también. Vamos a ver un resumen de lo que preparó Margarita Ponte. En la madrugada del sábado, misiles de Estados Unidos e Israel comenzaban a explotar en Teherán, la capital de Irán, desatándose una escalada bélica cuyo alcance aún no se puede predecir. ¿Cuánto durará esta ofensiva? Lo que demore lo vamos a hacer, vamos a tomar ese tiempo y desde el principio proyectamos de 4 a 5 semanas. Claro que el efecto se sentirá en Puerto Rico, reflejándose en aumentos en el precio de la gasolina, posiblemente entre 14 y 15 centavos por litro. No se aguanta otro aumento más, pero pues no podemos controlar tampoco la guerra que hay allá en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? La cadena de distribución de suministros también podría verse afectada, ya que se van a alterar las rutas marítimas. Por eso es que hay que prepararse, porque eventualmente van a venir días difíciles. Ante la inestabilidad que podría sentirse en la isla por súbita activación de militares, se aclaró que el fuerte Buchanan y otras unidades en suelo boricua no han recibido notificación o alerta de activación. Usted, pendiente. Bueno, y pendiente también tienen que estar los viajeros. Como indiqué al comienzo, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos ha aumentado los niveles de alerta en algunos países, en algunos estados en particular, y sobre eso, obviamente, hay que estar pendiente. Con nosotros la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera. Saludos, secretaria. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos sintonizan. Bueno, Ferdinand Pérez tiene pregunta para usted. Adelante, Ferdinand. Sí, secretaria, buenas noches. Un placer, como siempre, conversar con usted. Buenas noches. Bueno, todo el mundo quiere saber cuáles son los destinos que uno puede ir, ¿no? Yo estoy acá en los Estados Unidos y la gente, familiares, amigos, nos llaman preguntándonos a nosotros, ¿estás seguro que estás bien? Ten cuidado, aquello, lo otro. Pero, ¿qué destino uno puede visitar? Los puertorriqueños viajan muchísimo. ¿Hay algunas restricciones? Bueno, pues estamos exhortando a todos los viajeros al exterior, específicamente por las alertas del Departamento de Estado Federal, que puedan inscribirse a través del programa STEP, que se inscriben a través del Departamento de Estado Federal. Este programa le ayuda a estar informados específicamente con alertas de los lugares donde van a viajar. Igualmente, ayuda a estar orientados, y esto, ¿verdad?, establece unos niveles de alerta que van desde el menor riesgo hasta el mayor riesgo, que es no viajar. Las áreas que le identifican como en color rojo es que las personas no deben viajar a ese lugar, y esto es cambiante constantemente, porque todo va a depender de cómo se establecen esos criterios por el Departamento de Estado Federal y todo lo que se está viendo a nivel del conflicto. Muchos de los puertorriqueños les encanta Europa. Sí. España, Italia, toda esta zona para allá arriba, hay mucha gente viajando hacia allá. Yo sé que el Caribe, yo sé, está exento, pero toda esta zona de Europa que tanto visitan, hay vuelos directos desde Puerto Rico a España y a otros destinos. Congelación a esos destinos particularmente, ¿hay preocupaciones o no? Bueno, en algunos sí, porque el mapa, según está identificado y según la persona busca el lugar y el destino al cual va, puede estar de diferentes colores de acuerdo a la alerta
de seguridad que presenta en ese momento. Secretaria, le pregunto, ¿tiene información o le ha llegado información al departamento sobre puertorriqueños varados en algunos destinos cuyas conexiones hayan sido canceladas? Sí. ¿Y qué han hecho con ellos? Y precisamente por eso es que exhortamos a que se inscriban en el programa STEP. Ese programa le da la oportunidad de estar orientados, pero también el Departamento de Estado, nosotros a nivel de Puerto Rico, hemos establecido un correo electrónico para que puertorriqueños que tengan algún tipo de necesidad o situación se puedan comunicar con nosotros, y lo hemos tenido en estos momentos. Sí, lo hemos tenido. Algunas de las personas se han comunicado a través de nosotros por referido. Nos mantenemos en comunicación con esas personas para saber su estatus y poderles ayudar en todas estas gestiones. Decirles qué aeropuertos están inoperantes o qué está sucediendo, y estamos siempre para servirles. Así que me imagino que van a colocar en pantalla el correo electrónico del Departamento de Estado en Puerto Rico, que es relacionesexteriores@estado.pr.gov. Ahora mismo, ¿cuáles son esos puntos rojos, esas zonas rojas? Mayormente todas las de Medio Oriente, donde está activo el conflicto. Y una vez uno está varado allí, más allá de poder contactar al Departamento de Estado, es muy poco lo que ustedes pueden hacer. Muy poco, pero por ejemplo, podemos estar al pendiente y al constante, porque a través de correos electrónicos nos hemos podido continuar comunicando a través del teléfono que nos brindan, y saber que esa persona que se ha acercado a nosotros buscando algún tipo de ayuda se mantiene todavía al pendiente, ¿verdad? Y le damos asistencia constante. Además de este tema, ¿verdad?, de los pasajeros, ¿ha habido comunicación del Departamento de Estado Federal o alguna otra agencia federal hacia los departamentos de Estado de los estados sobre alguna directriz, ya sea de seguridad, ya sea de viaje, algún tipo de comunicación oficial de cómo debería el Estado prepararse de alguna manera? Siempre nos mantenemos en constante comunicación. Nosotros también voluntariamente enviamos un comunicado al Departamento de Estado Federal, al igual que a la embajada, en este caso a la embajada de Israel, de Estados Unidos en Israel. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en comunicación por si algo ocurre, podamos ya tener, ¿verdad?, directamente una comunicación y no se nos haga más complicado. Por eso este programa STEP nos ayuda a que si ocurriera alguna situación, la persona puede estar registrada y la comunicación con las embajadas y los consulados se hace muchísimo más fácil. Bueno, secretaria, gracias por esa información referente a los viajeros. A raíz de este conflicto, ¿verdad?, en el Medio Oriente y las tensiones que siguen aumentando, todos los sectores económicos pues se mantienen muy atentos. De hecho, ya en Puerto Rico se ha anunciado un aumento en el precio del combustible. ¿Cuándo puede pasar esto? ¿Qué podemos esperar, verdad? ¿Y cómo afectaría esto a nuestro bolsillo? Con nosotros Luis Gates, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, se habla de ¿cuánto sería el aumento? Bueno, actualmente el mercado de combustible ya cerró con un aumento aproximado entre un 5%, un 6%. El WTI cerró en 72, el referente del Brent, que es referente global, cerró en 78. Sí. Y esperamos que más o menos, yo entiendo que debe estar subiendo quizás 4 centavos, 3 a 4 Pero esto centavos. es algo inmediato, este aumento en precio en bomba para el cliente, ¿lo va a ver de manera inmediata? Bueno, los detallistas que reciban gasolina el día de mañana ya están recibiendo gasolina al precio que cerró el mercado. La realidad del caso es que... ¿Cuánto es ese? ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto sería que está cuando cierre? ¿A cómo va a estar en la bomba? Bueno, el mercado cerró a $72 el barril, el WTI, que es el referente para Estados Unidos. La bomba. El que no usa Estados Unidos. El Brent cerró a 77 y... tomando en consideración... ¿Cuánto significa eso en centavos al Por eso, consumidor? en la bomba, cuando voy a echar. Tomando en consideración que aumentó un 4 a un 5%, si a 77 centavos, que es el costo aproximado del día de hoy, le sacamos un 4%, estamos hablando de algunos 4 a 5 centavos. Ustedes hablan con DACO, porque esta mañana yo entrevisté al secretario del DACO y él nos dijo básicamente que si algo iba a tardar en ocurrir, porque la gasolina que se recibe en Puerto Rico es totalmente de Estados Unidos. Claro. Lo que pasa es que independientemente de la gasolina que se recibe sea de Estados Unidos, el efecto que produce lo ocurrido en Irán es un efecto global. Claro. O sea, el ataponamiento de combustible por el cierre del estrecho de Hormuz
tiene ahora mismo el 20% del petróleo del nivel mundial, ahora mismo está ataponado en esa área. ¿Qué pasa? Los mercados que necesitan ese petróleo empiezan a buscar petróleo en otras partes del mundo, empiezan a buscar petróleo en Estados Unidos, y ahora mismo tenemos una limitación que Rusia no le puede vender petróleo a ciertas partes por las sanciones que tiene de parte de Estados Unidos. Esa contestación yo la entiendo, pero esto ha sido un debate histórico. Cada vez que anuncian una amenaza de guerra, cada vez que viene un huracán, que viene una tormenta, a pesar de que Puerto Rico tiene unos abastos de gasolina que duran ¿cuánto? ¿Cuánto puede durar el abasto de una de las marcas más grandes de gasolina en Puerto Rico, por tu experiencia? Bueno, se habla de que Puerto Rico tiene abastos para de 30 a 45 días sin tener que recibir barcaza. Ahora, ese abasto que está guardado en los tanques no está pagado todavía, porque hasta que no se extrae de un tanque y se va a despachar para entregarlo al detallista, ese mayorista no paga eso que extrayó de ese tanque ese día y se lo factura entonces al detallista. Por eso es que mientras ese abasto no se saca del tanque, no se ha pagado. Volviendo a la pregunta de Denis, y entonces ustedes esperan que esto siga subiendo, porque la gente ¿qué va a hacer la gente? La gente va a ir a llenar el tanque, todo el mundo, como si estuviéramos en un huracán, van a empezar a llenar para buscar los precios más económicos. ¿Esto tú esperas que siga en escalada? Bueno, el secretario del DACO y yo estuvimos más temprano y coincidimos en que el pueblo de Puerto Rico debe mantener la calma. El mercado especulativo se ha acostumbrado de tal forma a la inestabilidad geopolítica que hay en Medio Oriente por los pasados 2 años y medio, que sus respuestas no han sido las mismas de hace 20 años atrás. Históricamente, si vemos en el 2008, cuando el barril de petróleo se colocó en los en los 140 dólares, vemos que la gasolina subió por encima del dólar 17 centavos. Eso no está pasando, a pesar de que estamos en un momento de tensión geopolítica, no ha pasado con este mercado especulativo, y eso da, lo que los expertos hablan es de cómo los mercados han aprendido a vivir en tiempos de guerra con unas inestabilidades políticas que lamentablemente no podemos detener. Quizás hacia eso iba mi pregunta, ¿verdad? Yo no creo... No sé si esto es un momento, ¿verdad?, de que va a haber escasez. ¿Se espera que haya escasez? Porque este conflicto no pareciera que va a durar 1 año o 2 años, no va a ser Irak. Quizás la pregunta hacia ustedes, la expectativa de ustedes, ¿es que va a haber escasez o no? No va a haber escasez. De hecho, todavía tenemos teniendo un excedente de abasto de petróleo, que es lo que hemos tenido por los pasados meses. Aquí la única diferencia es que un conflicto bélico detuvo el despacho de ese abasto, pero la OPEC no ha decidido producir. Así que los ciudadanos pueden estar con calma, que no va a haber... No, claro. De hecho, estuvimos hablando también de que los conflictos bélicos que ocurrieron hace un mes en Venezuela tienen como propósito también estabilizar esta misma situación que pasa en Medio Oriente. Si se logra estabilizar la extracción de petróleo de Venezuela, podríamos lograr desde el Caribe tener una potencia de distribución de petróleo y estaríamos más estables ante estas eventualidades. Bueno, pero qué bueno que dices eso. Mira, perdóname. Sí. Laisa, no sé, aquí interrumpo, perdón, pero es bien importante lo que tú planteas, porque... O sea, nos acostumbramos a desesperarnos y la gente va a gastar hasta el último peso que tiene para llenar la planta, para llenar los generadores, que si los abastos, que si los 4 cajos que tiene en la casa, todo el mundo a llenarle full, ¿verdad? Pensando en que viene una preocupación. Tú nos estás diciendo que no hay que volverse loco, como le dijiste a Humberto, de ir a salir a llenar los tanques ni nada. Calma total. Claro, vamos a poner un caso hipotético. Una persona que llena el tanque una vez a la semana o una vez cada semana y media. Y de aquí a 1 semana y media ya vemos que el conflicto, las cosas se han calmado, el precio se estabilizó y nos apuramos mañana a pagar la gasolina a 4 centavos más y quizás de aquí a 2 semanas ya volvió a 4 centavos menos. O sea, es una realidad. Sería especulativo de mi parte hablar de un precio preciso, pero la realidad es que todos sabemos que los mercados de combustibles son especulativos y que hoy estamos hablando aquí y mañana podemos ver otros cambios. Bueno, Luis Gates, presidente de la Asociación de Detallistas, gracias por estar acá. Gracias por la explicación. Así que calma, pueblo, todo está en orden. Bueno, amigos, hacemos una pausa, pero sobre el conflicto vamos a seguir hablando y vamos a tener una discusión muy importante con nuestro próximo panel. Así que adelante, Kimberly. Gracias, Laisa. No hay que preocuparse, mire, hay que continuar en oración por nuestra isla y crecen las tensiones en Medio Oriente. ¿Cuál es el impacto en Puerto Rico a corto, mediano y largo plazo? Usted se entera aquí. ¿Y cuál es la repercusión de esta medida al presidente Trump? Jorge Colbert viene con unos datos muy interesantes. Vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar cómo se siente la gente, cómo ven esta situación de la guerra con Irán y sobre todo, muy particularmente, qué repercusiones hay camino a la elección congresional de aquí a noviembre.
sea si le beneficia o si le afecta. Así es. Ay, señores, quédese con nosotros porque eso va a estar buenísimo. Mira, con guayabera viene listo al punto. Además, gobernadora reta decisión del Senado, insistirá en legalizar Ford Trucks y casetas en la Parguera. ¿Tendrá algún futuro estas medidas? Usted se queda con nosotros y le decimos. Bueno, amigos, regresamos a jugar pelota dura y hablamos sobre la operación Furia Épica que comenzó este fin de semana cuando Estados Unidos e Israel inician un ataque a Irán. Con nosotros vía Zoom el secretario adjunto interino para Energía, Instalaciones y Medio Ambiente de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, Elmer Román. Saludos. Y también se encuentra con nosotros Arturo Garfer, secretario del Departamento de Seguridad Pública. Ambos están en estos momentos en los Estados Unidos. Saludos a ambos. Muy buenas noches. Bueno, Román, comenzando con usted, le pregunto, el presidente Trump ha insistido en que los ataques, ¿verdad? La gran ola de ataques a Irán no ha llegado aún. De hecho, habla de sobre 3, 4, más de un mes posiblemente que se pudiese extender este conflicto. ¿Cuáles serían las implicaciones, las repercusiones de esta extensión de ataques a más de un mes? Bueno, como todo conflicto y las preparaciones que se hacen a través de una serie de fases, ¿no? Actualmente, esto, la parte inicial, no se ha proyectado cuánto esto duraría, porque también tenemos que entender que el enemigo siempre también tiene un voto. Así que, pero lo que se proyecta es por lo menos que esto va a transcurrir por un par de semanas. ¿Pero ven real la posibilidad de que se extienda a meses? Bueno, eso todavía no se puede definir porque estamos en los principios de esta operación. Ahora, te puedo sí establecer que para todo hay un plan, ¿no? Sí. Está el plan A, el plan B, el plan C y, por supuesto, cuando se ve que las operaciones se pueden extender a un plazo más largo, pues entonces así se hacen otras planificaciones operacionales. Román, Denise, el poderío de Irán, aunque no es igual que el de Estados Unidos e Israel, es grande y tiene mucho alcance. De hecho, ha llegado a lanzar misiles en lugares donde no se imaginaba que podían llegar. ¿Usted no vislumbra que esto sea un Rusia-Ucrania? Bueno, Irán sí, nosotros estamos y entendemos que ellos tienen una capacidad operacional que no es lo mismo que lo que podemos decir en otros países. También, como te digo, todo esto pues es parte de la planificación, de parte de cuáles van a ser las proyecciones en términos de la respuesta. Irán, por supuesto, ellos están llevando su proceso, están en la defensiva como también en la ofensiva. Así que lo importante es en todo esto, en marco de todo, es asegurar que esto no salga de control y eso es lo que se ha estado trabajando por meses. O sea, esto no es cuestión de una sola operación de ahora, sino de que cualquier intervención militar sea algo que sea limitada y pues por supuesto tenga un objetivo de salida en ese momento dado. Elmer, saludo, Humberto por acá. Le pregunto, Humberto, ¿cuál es el objetivo? Que si logramos ¿qué Estados Unidos para? ¿Qué están buscando lograr? Bueno, son objetivos tanto políticos como militares, ¿no? Lo primordial de todo que se hizo esta operación, por supuesto, estamos viendo que el pueblo iraní, ¿no?, estaba protestando a base del colapso de la economía iraní y por también la renuencia, ¿no?, de parte del gobierno iraní para establecer un programa. Pero la expectativa es que en un mes hay un cambio de régimen. Bueno, no, el interés inicial no es un cambio de régimen. El interés inicial es que Irán decida no continuar con su programa nuclear, que ahí es donde está el problema. Bueno, pero hace el año pasado escuchamos esa historia y dijeron, no, ahora están 10 años de lograrle un programa nuclear. Yo creo que no es tan real que el objetivo de esto fue por su programa nuclear. Están buscando un cambio de régimen, porque el presidente Trump así lo ha dicho bastante claro. Bueno, a base de todo, ¿no? Son proyecciones políticas. El programa nuclear es el centro de gravedad de toda esta operación, si vamos a decirlo así. Bueno,
Román, gracias. Pasamos ahora con el general Arturo Garfer, secretario del Departamento de Seguridad Pública. General, le pregunto de inmediato, ¿y si conoce alguna movilización que sepa usted de unidades de militares destacadas en Puerto Rico? No, en este momento no se ha recibido ninguna orden de movilización, pero sí cabe destacar que nuestras fuerzas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Puerto Rico siempre están entrenados y listos cuando el presidente dé la orden. En estas situaciones, ¿cuál es la activación o el cambio que se hacen en cuanto a las instalaciones militares, la seguridad, hablando de bases aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos? ¿Qué se altera? Sí, existen lo que se llama los ThreatCon levels, y en este caso pues no ha habido unos movimientos significativos ni en los Estados Unidos continental. Sí, en algunas bases que están forward en ciertas regiones del mundo, pero por ejemplo acá continentalmente en los Estados Unidos no hay nada. A su entender, ¿cuál es la posibilidad de que Irán pueda responder con acciones bélicas directas hacia Estados Unidos? Una amenaza directa a Estados Unidos. Cero. No hay ninguna amenaza directa hacia los Estados Unidos. Eso es parte de este plan, ¿no?, ofensivo que se está llevando a cabo por parte de Israel y los Estados Unidos. Es prevenir exactamente esa capacidad, esa capabilidad por parte del régimen teocrático de Irán. Bueno, tenemos acá en piso, gracias Garfer, tenemos acá en piso el profesor Jorge Schmidt, profesor en Ciencias Políticas Internacionales. También con nosotros el general retirado Fernando Fernández, experto militar. Gracias por estar acá ambos. Gracias, profesor, por estar acá. Bueno, ¿cómo analizar lo sucedido hasta ahora? Retomando, ¿verdad?, la línea de Humberto. ¿Por qué Estados Unidos ataca ahora si en verano habían dicho que no había amenaza ya a nivel de armamento nuclear de Irán? Bueno, porque Irán está débil, el gobierno está débil después de todas esas semanas de protestas, y cuando hablamos de cambio de régimen, lo más importante no es el cambio del sistema de gobierno como tal, sino que se realinee hacia ser aliado de Estados Unidos y de Europa. Mira que Arabia Saudita es un régimen dictatorial que se rige también por el Islam, pero es aliado de Estados Unidos. Así que lo que realmente pretenden es que haya un gobierno que sea aliado, que le permita tener acceso al petróleo, aislar a China nuevamente, porque ya China está aislada del petróleo venezolano, seguir arrinconándola y evitar que China siga creciendo y tener acceso entonces al petróleo venezolano, estadounidense, el de Medio Oriente, y gas natural también. O sea que todo se traduce en eso. Todo se reduce a eso. Todo se reduce a Toda la política que está haciendo Trump con estos ataques y sacar a este de este lugar y este de este lugar es petróleo. No solo petróleo, es que se alinee políticamente con Estados Unidos. Y sacar a China del medio, me puedo imaginar. Sacar a China, claro. Y que Irán deje de apoyar a los enemigos de Israel, que deje de apoyar a Hezbollah, a los hutíes, que verdad que cambie su visión de geopolítica. Y eso no requiere necesariamente que haya una transformación de la forma de gobernar Irán, tal como pasó en Venezuela, que sacaron al presidente, Venezuela se realineó, ahora son amigos de Estados Unidos, pero el sistema de gobierno está básicamente intacto. General, ¿cómo usted lo ve? ¿Una operación militar necesaria y alineada con el derecho internacional? Bueno, yo lo veo como el comienzo de la conclusión de una guerra que comenzó Irán hace 47 años aproximadamente, una guerra encubierta, asimétrica, y que está llegando, estamos viendo el comienzo de esa conclusión de esa guerra. El presidente Trump y el secretario de Guerra Hesse ha sido explícito en los objetivos militares, que son objetivos principales son tres: deteriorar la capacidad de Irán de continuar enriqueciendo uranio para potencialmente poseer un arma nuclear. Sí. Detener la intención de Irán, que ha expresado abiertamente, de desarrollar misiles de largo alcance que pueden llegar hasta los Estados Unidos y Europa. Y la tercera, destruir la marina de Irán, que es otro objetivo, ya que esa marina puede interferir con el tráfico comercial en los océanos y mares cercanos. Pregunta para ambos. Los Estados Unidos tienen su experiencia en el Medio Oriente tratando de cambiar regímenes, y claramente no le ha salido tan bien como tal vez le está saliendo el juego en Venezuela.
La pregunta es, ¿no han aprendido? ¿Esta vez será distinto? ¿Qué puede ser distinto ahora versus cuando lo trataron Afganistán, Irak y demás? Bueno, han aprendido que meter soldados en tierra tiene un costo y puede extender esto durante muchos años, pero también no se cambia un gobierno desde el aire bombardeando. Si de verdad quieren hacer un cambio impuesto, va a requerir soldados y eso Trump ha dicho que no lo quiere hacer. No lo va a hacer. Pero sí, la historia nos dice que un país desde afuera no cambia el sistema de gobierno de otros. Son algunos casos bien contados y eso existe, pero es muy difícil ahora pedirle a los iraníes, tanto los que están a favor, los que están en contra, que apoyen a Estados Unidos cuando le están bombardeando el país. Es difícil porque evidentemente está muriendo gente, no solo soldados, personas destruyendo lugares y saben de dónde están viniendo esas bombas. A Elmer Román, que creo que lo tenemos todavía en línea, esos 3 objetivos que menciona el general Fernández, ¿se logran con la muerte del ayatolá? Bueno, todos son objetivos militares. Los objetivos militares, por supuesto, como había comentado, tienen más fases, ¿no? Está la parte de, como todo, es tratar de eliminar la capacidad de defensa aérea que tiene Irán y, por supuesto, su armada, etcétera. Pero, a fin de cuentas, y lo que comentó el doctor Smith, sí, se trata de cambiar la postura, ¿no?, del gobierno iraní para que sea un poco más alineada, ¿no?, a lo que se quiere bajo un orden internacional. Nosotros no queremos otro Corea del Norte. Y por tanto, a base de las negociaciones que se habían tratado de hacer, se había establecido que Irán no quería negociar, no quería ceder en el tema del programa nuclear. Así que eso es una de las razones por la cual se hacen esta escalada militar. Pero por supuesto hay muchos otros objetivos políticos, como tanto políticos militares, pero especialmente la parte política lo que está llevando, como todo, la guerra. La guerra es la continuación de la política, pero bajo otros métodos. Así que lo que se está hablando está todo diciéndolo muy bien, excepto que hay que entender que sí, Irán que seguía con su programa, con su intención de establecer un programa nuclear, y es bien difícil una vez que establezca un país como ese, que tiene unos intereses totalmente diferentes a lo que pueden tener el Occidente, para que entonces se alineen y a la larga pues no tengamos esa amenaza de armas nucleares apuntando hacia nuestros aliados y por supuesto hacia América. Secretario Garfer, entiendo que lo tenemos en línea todavía. Lo tenemos. ¿Estos ataques aumentan la posibilidad de que celdas terroristas y extremos, ¿verdad?, islámicas a través de todo el mundo se activen y empecemos a ver actividad terrorista en otras partes del mundo? Bueno, hay que tomar mucha precaución con ese tipo de acción, ¿no? Porque todos los sistemas de inteligencia del mundo ahora mismo, de nuestros aliados, los Estados Unidos, tanto doméstico como internacional, están bastante activados y tienen sus sensores bastante bien ubicados en estos momentos. Ahora, como decía Elmer ahorita, el enemigo siempre tiene un voto. Pero en esta situación sí existen los filtros a nivel internacional en este momento, y dado antes de efectuar esta ofensiva contra Irán, ya se había puesto en juego y en operación todo el andamiaje de inteligencia y contrainteligencia para poder prevenir exactamente lo que tú acabas de describir, Humberto. Bueno, general Garfer, secretario Román, profesor general, gracias por estar acá y por la conversación sobre todo este conflicto en el Medio Oriente. Bueno, amigos, al regreso, Jorge Colbert nos trae unos números importantes. ¿Cómo se posiciona el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de lo sucedido este fin de semana? Jorge Colbert nos dice más, pero antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa, y veo mucha gente preocupada en nuestro canal de YouTube, así que mire, respiremos y exhalemos para estar tranquilos en medio del proceso. Y como mencionó Laisa, se intensifican las tensiones en Medio Oriente. ¿Cuál es la repercusión de todo este evento al presidente Trump? Jorge Colbert nos lo cuenta y lo que no te dicen. Además, gobernadora reta decisión del Senado. Mira, insistirá en legalizar los 4-tracks, las casetas de la Parguera. ¿Tendrá algún futuro estas medidas? Le decimos solamente aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. ¿Cómo resulta la posición o la figura de Donald Trump luego de los ataques a Irán por parte de Estados Unidos y por parte de Israel? Jorge Colbert nos dice más en Lo que no te dicen.
En el día de hoy se han publicado las encuestas más recientes que culminaron básicamente anoche y en la mañana de hoy del sentir de los electores en Estados Unidos con relación a esta situación en Irán. Si fuésemos a hacer un resumen breve de cómo se siente el electorado en Estados Unidos y probablemente también aquí en Puerto Rico, dos palabras. Uno, cautela. Sobre este evento que está ocurriendo. Y número dos, que es probablemente la que más se está sosteniendo en las encuestas, es preocupación. Preocupación de cuál va a ser ahora la reacción de Irán sobre Estados Unidos. Vamos, sin embargo, a ver los números, porque lo que está ocurriendo es un fenómeno bien interesante. Van a ver los números antes de los ataques a Irán y cómo andaban los números del presidente Donald Trump, que venían bajando aceleradamente, y cómo comienzan a subir, pero, y aquí viene la clave, la mayoría de la gente que está cerrando fila con el presidente, por lo menos hasta el día de hoy, resultan ser partidarios del Partido Republicano, que estaban distanciados, que estaban molestos por la situación económica, y eso siempre ocurre cuando el presidente entra en una guerra, sus seguidores cierran fila, no necesariamente así el resto de los ciudadanos. Vamos a ver la encuesta y quiero que vean las diferencias que ocurrieron para el 23 de febrero, es decir, el lunes pasado, la semana anterior, el 39% solamente de los electores le daba el respaldo a la gestión del presidente Donald Trump, obviamente antes de esta situación conflictiva, y el 61% estaba desaprobando, rechazando la gestión del presidente Donald Trump. Particularmente el tema principal es el tema económico en ese momento. ¿Qué ha ocurrido ya para el día de hoy? Básicamente, fíjense que subió 7 puntos, un 46% positivo, 53 negativos, sigue siendo más negativo que positivo. La razón principal, este 46 que ustedes ven aquí es básicamente el mismo número que tenía el presidente al principio del año, que son en su inmensa mayoría republicanos que están cerrando filas con el presidente Donald Trump. Ahora bien, interesante, y estos son los números de ayer y de hoy que demuestran que ya había ocurrido los ataques a Irán, que obviamente la gente ya empieza a entender y ver las implicaciones que tiene esto. ¿Cómo andan en términos de los apoyos de la gente hacia el ataque a Irán? El 41% aprueba o apoya al presidente en este ataque, pero un 59% lo rechaza. La mayoría de la gente no le gusta o le preocupa este tipo de conflicto bélico. Dice la gente, 60% de los electores dicen que no se percibe un plan bien pensado, bien estructurado, es decir, de qué es lo que va a pasar en las próximas semanas o meses, que hay una enorme incertidumbre. Solamente un 40% entiende que sí. Volvemos básicamente a la base política del presidente. El 62% entiende que se necesita aprobación congresional para continuar con esta guerra, por eso el Senado y la Cámara va a revisar esto en las próximas horas. Solamente un 38% entiende que el presidente lo puede hacer, y esta quizás es la más importante: deben enviarse tropas a Irán. El 60% de los electores dice que no, solamente un 12%. Quiere decir que ni siquiera los republicanos están apoyando en la movilización de tropas dentro de Irán. Esto evidentemente lo mide el presidente, lo mide su equipo de trabajo, y aunque son decisiones militares, indudablemente la opinión pública siempre ejerce una presión grande sobre los funcionarios electos. Pasamos ahora con Laisy Ferdinand. Mira, Jorge, yo te quería preguntar sobre el tema de que, ¿verdad?, para los seguidores de Trump, el hecho de que tú hayas escogido CNN, tú sabes que ellos plantean que CNN tiene una agenda particular. De hecho, Trump no habla con CNN. Cada vez que un periodista le va a hacer una pregunta, él dice, no, yo no hablo con medios que difaman, ¿verdad? Dice Trump. Pero, por otro lado, te quería traer el tema de que algunos están planteando el momento estratégico que coge Donald Trump para atacar a Irán, que algunos plantean por la necesidad de que Irán estaba trabajando con armas nucleares, pero también plantean la investigación que tiene el Congreso de los Estados Unidos, precisamente donde hay republicanos, sobre el caso de Einstein, donde estaban los Clinton deponiendo hace unos días atrás y vinculaban al presidente. No sé si tienen más datos sobre eso, pero si es que Trump anda con una estrategia particular o si hay números mejores en otros medios de comunicación que lo estén planteando. La selección de estas encuestas es que son las que se publicaron el día de hoy, son las más recientes que hay. Fox News, que es quizás el medio más allegado a Donald Trump, no ha publicado encuestas todavía, y obviamente lo estaremos viendo las próximas horas. No obstante, aquí hay teoría de que sí, de que en efecto todo esto es para desviar la atención del caso de Epstein y lo que es la investigación congresional, y también que sus números negativos eran bien altos y quiere cambiar el movimiento electoral, sobre todo
para las elecciones congresionales. Sin embargo, el problema de este tipo de actividad bélica es que hay que ver el resultado en las próximas semanas o meses, porque a la medida que empiecen o si ocurren muertes de soldados norteamericanos, los números del presidente Trump van a caer aceleradamente. Pasamos con Laisa. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, amigos, ahora entramos en política local y tenemos ya nuestro panel listo, compuesto por Nitza Morán, senadora del Partido Nuevo Progresista, también María de Lourdes Santiago, portavoz del PIB en el Senado, y Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular también en el Senado. Gracias a los tres por estar acá. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, la semana pasada reseñábamos que en menos de 24 horas el Senado le colgó dos proyectos importantes para la gobernadora, el proyecto de los todoterrenos, ¿verdad?, y el proyecto de las casas en La Parguera, en terrenos y en aguas de dominio público. La gobernadora hoy ha insistido en esos dos proyectos. Dice que va a volver a radicar el proyecto de los todoterrenos y en el caso de La Parguera, pues hará lo propio de alguna u otra manera. Vamos a comenzar esta vez con Luis Javier. Luis Javier, el proyecto de los todoterrenos tiene volverlo a radicar en el Senado. Va a cobrar la misma suerte. Bueno, lo que pasa es que ahí es donde tú ves el carácter de la gobernadora y las prioridades de la gobernadora. En lugar de, ella está insistiendo en La Parguera, que lo beneficia a ella, está insistiendo en los Fortrack, que es causa perdida porque el manufacturero ya dijo que eso no está apto para las carreteras en Puerto Rico. En lugar de insistir en usar los fondos federales y atender el tema energético, atender la crisis de agua y presentar una reforma contributiva, o al menos que nos dé un alivio temporero y llevar los documentos a la Junta de Control Fiscal. Y ahí es que no te das cuenta que este gobierno colapsó, que ya no sirve, que ya no hay forma de que pueda encabullar y volver a tirar, porque realmente sus prioridades están completamente equivocadas en lugar de estar en beneficio del pueblo. Nitza Morán, ¿usted se siente tranquila con que la gobernadora diga que lo que hizo el Senado no le importa? Bueno, la gobernadora de Puerto Rico fue presidenta de la Cámara de Representantes, sabe muy bien cómo son los trámites legislativos. Aquí difiero de mi compañero. Es que ciertamente que hay que tocar todos los temas cuando tú eres gobernador. Lo importante aquí es que se hizo una evaluación de esos dos proyectos, los dos no dieron paso, no tuvo un informe negativo. ¿Qué va a pasar ahora si la gobernadora insiste en estos dos proyectos? Ella va a tener que evaluar todo lo que nosotros pudimos ver allí, que yo fui parte de esas vistas públicas, porque, por ejemplo, los todoterrenos no pueden entrar en nuestras vías públicas. ¿Y qué hay que hacer posteriormente a eso? Porque aún el Departamento de Transportación y Obras Públicas es tan complejo como porque la gente no sabe cuáles son calles urbanas, cuáles son autopistas y cuáles sí y cuáles no. Así que la evaluación posterior será de ella, evaluar si va a hacer algún tipo de enmienda, va a radicar algo diferente, entonces se evaluará nuevamente. María de Lourdes, la gobernadora dice: yo vengo a trabajar. Hay gente que se levanta con ganas de pelear un día y cuando no encuentran con quién pelear, pelean con ellos mismos. Así que a mí nadie me va a interrumpir el trabajo que yo tengo que hacer. Esto en relación específicamente al proyecto de la Casa de La Parguera. Cuando se dice que la gobernadora ciertamente tiene que atender diversidad de temas, se trata de que atienda los temas que realmente le importan al país y sobre los cuales ella puede actuar para transformar lo que sabemos que está mal. El caso de La Parguera no es un caso que le importe al país. Son estructuras ilegalmente construidas, son estructuras que debieron haber desaparecido en la década de los 80, y en el informe del Senado, que ciertamente es un informe muy escueto, pero se declara con toda claridad: nunca se debieron haber construido, no hay tal cosa como un vacío jurídico, y ante el país está meridianamente claro que la gobernadora estaba persiguiendo un interés muy particular, favorecer a la familia de su esposo, que es una cosa que, unos conflictos éticos que se ven desde la China. Importante en el caso de La Parguera, el informe del Senado declara que uno de los problemas es depender de la autocertificación. El que la gente diga, bueno, pues yo tengo esta casa que lo que tiene son tantos pies cuadrados. La autocertificación es una de las cosas que ha estado promoviendo el presidente del Senado. Mira cómo cambia, mira qué volúmenes son en los temas de planificación. Morán, la pregunta es para usted porque usted es mayoría en el gobierno. Hace 5 días la gobernadora nombró a Erika Maldonado a dirigir la región norte de Acueducto y hoy renunció.
Bueno, ciertamente nosotros... Vistieron un santo para desvestir al otro y ahora se les formó otra vez el revolú. Tanto los representantes como los senadores y tanto el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, estamos en pie de lucha con la situación de acueducto. Bueno. Si esto es una falta de administración y de nombramiento, lo vamos a dejar a un lado, porque para poder ejecutar no necesitamos más que el director de acueducto y alcantarillado, y hay un director en propiedad. Así que lo que hay que atender el asunto para poder hacer el trabajo. Si hay uno regional o no, el que quita y pone, no va a solucionar el problema. La realidad es que se acabaron las discusiones y las reuniones. Para ustedes, pero no para la zona norte. La zona norte ahora se queda sin nadie. Este tema de acueducto... Bueno, sí, pero se tiene que atender porque seguimos siendo clientes como quiera. Y aquí hablando sobre la situación, cuál es la prioridad o no, ahora mismo también hay prioridad en Washington, y entonces también critican que se viaje a Estados Unidos, a Washington, a hacer unas reuniones con los senadores para hablar del SSI y del Medicaid, y entonces si no es una cosa es la otra. Pero no acaba el tiempo. La cumbre de la estadía en el peor momento posible. Definitivamente el tema de acueductos hay que retomarlo porque hay crisis. Hay una crisis y la estamos viviendo en San Juan. Y no se arregla cambiando gente, no es solamente eso. Vamos a pasar con Kim. ¿Lo he dicho aquí? Bueno, y usted votó en la encuesta. Claro, ¿qué opina sobre la decisión de la gobernadora de volver a someter el proyecto de La Parguera y Todoterrenos? Un 88% dijo que está en contra. Gracias a todos por participar. Bueno, amigos, regresamos a jugar pelota dura. Denis, rápidamente, ponme en contexto de lo que pasó en la Autoridad de Acueductos. En la Autoridad de Acueductos, la semana pasada, la gobernadora nombró a unas personas a nuevas posiciones para poder arreglar el asunto de San Juan. La persona que estaba en la zona norte la movieron a San Juan y pusieron una persona en la zona norte. Pues esa persona 5 días más tarde acaba de anunciar que renuncia, que no tiene nada que ver con la designación, sino que tiene unos padecimientos de salud. Sin embargo, mis fuentes dicen que la Junta de Gobierno iba a colgarla de todos modos. Wow, así que la crisis en San Juan continúa, la crisis en Acueductos en San Juan. Esto le vamos a estar dando seguimiento. Bueno, amigos, gracias siempre por su sintonía. Ferdinand, bueno verte. Saludos. Igualmente, los quiero. Nos vemos mañana. Hasta mañana, amigos. A las 7 de la noche. Buenas noches.